La subasta que cambió dos vidas. El aire estaba cargado de polvo y murmullos. El sol del mediodía caía a plomo sobre la pequeña plaza del pueblo, donde hombres con sombreros anchos y botas gastadas se agolpaban alrededor de un improvisado estrado. Allí, entre olor a sudor y a madera vieja, una joven mujer permanecía de pie, encorvada, sosteniéndose el vientre. Su ropa, desgarrada y manchada, dejaba entrever que aún sangraba. Hacía apenas unas horas había dado a luz, y ahora la habían llevado allí, como si fuera un animal que se vende al mejor postor. Nadie conocía su nombre. Algunos decían que era hija de una familia pobre de la sierra, otros, que había sido traída por contrabandistas y que el padre de su hijo ni siquiera estaba vivo. Pero en ese instante, lo único cierto era que estaba sola, temblando y apretando contra su pecho un pequeño bulto envuelto en una manta mugrienta. El bebé respiraba débilmente. El subastador, un hombre corpulento de voz ronca, gritaba cifras mientras los curiosos levantaban las cejas y evaluaban la mercancía. Algunos querían mano de obra barata, otros buscaban una criada para el rancho. Nadie parecía reparar en que aquella mujer apenas podía mantenerse en pie. Entre la multitud, apoyado contra un viejo poste de madera, estaba Julián Herrera, un ranchero viudo de unos 50 años. Tenía la piel curtida por el sol y las manos ásperas de trabajar la tierra, pero los ojos claros guardaban un brillo extraño, una mezcla de tristeza y ternura. Desde hacía meses, vivía solo en su rancho, acompañado únicamente por sus caballos y un perro viejo. Julián no había ido a la plaza a comprar nada. De hecho, evitaba ese tipo de eventos porque le parecían crueles. Pero ese día, algo, quizá el recuerdo de su difunta esposa, lo había llevado hasta allí. Cuando vio a la joven en el estrado, no miró su ropa ni su postura. Lo primero que vio fueron sus ojos. Asustados, pero llenos de una dignidad que el polvo y el dolor no habían podido borrar. La puja comenzó. 20 pesos, 30, 40. Las voces se mezclaban con risas, como si fuera un juego. Julián sintió un nudo en el estómago. De pronto, sin planearlo, levantó la mano y ofreció el doble de la cifra más alta. La plaza quedó en silencio. Nadie quiso superarlo. Un minuto después, el martillo del subastador cayó con un golpe seco. Vendida al señor Herrera. La joven bajó del estrado tambaleándose. Julián se acercó, pero no la tomó del brazo como otros habrían hecho. Solo le dijo, en voz baja, «No tienes que temerme. Vamos a casa». En el camino, ella no pronunció palabra. Se llamaba Alma, lo supo después. Apenas podía caminar. Julián la ayudó a montar en su carreta y condujo despacio hacia el rancho. Durante el trayecto, él no le hizo preguntas, y ella no ofreció explicaciones. Al llegar, Julián la llevó a la habitación que había sido de su esposa. El olor a madera y a lavanda llenaba el aire. Allí, con manos torpes pero cuidadosas, preparó agua tibia, vendas limpias y un poco de sopa caliente. La vio comer despacio, como quien no sabe si puede confiar en la comida que le ofrecen. Luego, la ayudó a acostarse, colocando al bebé junto a ella. Los días siguientes fueron un aprendizaje mutuo. Alma, acostumbrada a golpes y órdenes, no entendía por qué aquel hombre no le exigía nada. No intentaba tocarla sin permiso, no le pedía trabajo inmediato, no le hacía preguntas incómodas. Solo se ocupaba de que tuviera alimento, descanso y un techo. Una tarde, mientras Julián reparaba una cerca, Alma salió con el bebé en brazos. Se detuvo a mirarlo, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, murmuró, «¿Por qué me compró?». Julián dejó a un lado el martillo y la miró con calma. «Porque no eras un objeto. Y porque nadie más parecía verlo». Ella no supo qué responder. En su mundo, la bondad sin condiciones era algo inexistente. Con el tiempo, Alma comenzó a sonreír, primero tímidamente, luego con más confianza. El bebé, al que llamó Mateo, fue ganando fuerza. Julián lo sostenía con torpeza, pero con un afecto que desarmaba a la joven. No había pasado un mes cuando Alma, un poco más fuerte, empezó a ayudar en la cocina y con las gallinas. No porque él se lo pidiera, sino porque quería agradecerle. Una noche de lluvia intensa, Alma se despertó sobresaltada. Julián estaba junto a la puerta, empapado. Había salido a rescatar a unas crías de oveja atrapadas en el lodo. Alma corrió a buscar una manta para él. Fue entonces cuando notó una cicatriz profunda en su costado, oculta bajo la camisa. Julián no dijo nada, pero ella entendió que él también cargaba heridas, solo que invisibles. Los meses pasaron, y la relación entre ellos se volvió una especie de pacto silencioso.
Él le ofrecía seguridad. Ella le ofrecía compañía. Sin embargo, en el pueblo corrían rumores. Algunos decían que Julián se había aprovechado de la joven. Otros, que ella estaba endeudada con él. Alma, al principio, temía que Julián se cansara de defenderla, pero él siempre respondía con la misma serenidad. Las bocas hablan, el corazón sabe la verdad. Un día, llegó al rancho un mensajero. Traía una carta, era del hermano de Alma. Había pasado meses buscándola y por fin había encontrado su paradero. En la carta le pedía que regresara, que la familia había conseguido un pequeño terreno y que podrían cuidar de ella y de Mateo. Esa noche, Alma no pudo dormir. Miraba al bebé y luego a la ventana, donde se filtraba la luz de la luna. Tenía miedo de irse, pero también miedo de quedarse. A la mañana siguiente, Julián la encontró junto a la mesa, con la carta arrugada en las manos. «Es tu familia», dijo él, sin que ella tuviera que explicarle. «Debes ir». «¿Y usted?», preguntó Alma, con un hilo de voz. «Yo seguiré aquí. Siempre. Y si alguna vez necesitas volver, esta seguirá siendo tu casa». El día de la despedida, Julián preparó la carreta y la llenó con provisiones. Colocó también una manta gruesa y un pequeño caballo de madera que había tallado para Mateo. Cuando Alma lo abrazó, sintió que se le quebraba algo dentro. No era un adiós a un salvador. Era un adiós a un amigo, a un hogar, a una parte de sí misma que había aprendido a creer en la bondad. Pasaron años. Julián envejeció un poco más, pero siguió trabajando el rancho. Cada tanto, pensaba en Alma y Mateo, preguntándose si estarían bien. Una tarde de primavera, mientras revisaba el corral, escuchó el trote de un caballo. Al girar, vio a una joven mujer, radiante, con un niño de unos 6 años que corría hacia él. «Tío Julián», gritó el pequeño, abrazándolo con fuerza. Alma bajó del caballo con los ojos brillantes. «Le prometí que volvería», dijo, y su voz temblaba. En ese instante, Julián entendió que no todos los actos de bondad se pierden en el tiempo. Algunos vuelven, multiplicados, convertidos en amor. Y así, bajo el cielo amplio del campo, los tres se sentaron a compartir pan y risas, sabiendo que la vida, a veces, te arranca de todo lo que conoces, solo para devolverte algo mucho más grande. Un lugar donde tu corazón puede descansar.